La fama trae dinero, fans y atención, pero no puede frenar a la naturaleza cuando golpea. Algunas celebridades murieron de formas casi irreales, atacadas y asesinadas por los mismos animales que admiraban, con los que trabajaban o que nunca vieron venir. Son hechos violentos, perturbadores y difíciles de explicar. Veremos 5 historias reales de personas famosas que perdieron la vida en ataques de animales impactantes. Cada caso deja preguntas y una inquietante sensación de lo rápido que todo puede cambiar. Era el 26 de enero de 2001 en San Francisco, California. Diane Whipple, entrenadora universitaria de 33 años y ex-atleta de élite, acababa de volver del supermercado. Vivía en un tranquilo edificio en Pacific Heights con su pareja de muchos años, Sharon Smith. Diane dedicó su vida al deporte. Fue jugadora All-American de lacrosse y entrenaba en St. Mary's College en Moraga. Pero esa tarde, al entrar al pasillo de su departamento, ocurrió algo que nadie pudo prever. Los perros Bane y Era estaban del otro lado. Conocidos en el edificio por su agresividad, eran de sus vecinos, los abogados Marjorie Knoller y Robert Noel. En minutos, Diane fue atacada fatalmente. Diane nació en 1967 en Princeton, Nueva Jersey, y fue criada en Nueva York por sus abuelos. Su carrera deportiva fue destacada. Representó a Estados Unidos en 2 Copas Mundiales de lacrosse femenino y casi clasificó a los Juegos Olímpicos de 1996. Luego se mudó a San Francisco y se enfocó en entrenar. Knoller y Noel, dueños de los perros, tenían un extraño vínculo con Paul Cornfed Schneider, miembro de una pandilla supremacista en prisión con 3 cadenas perpetuas. La relación fue tan cercana que lo adoptaron legalmente pocos días antes del ataque. Por Schneider, llegaron a cuidar 2 presa canario criados para peleas ilegales. En Ohio los maltrataron y mantuvieron encadenados. Al final, Knoller y Noel los llevaron a su departamento. En 2001, Bane pesaba unos 140 kilos y Era casi 100. Ya habían mostrado agresividad. Varios vecinos se quejaron. Un paseador advirtió a Noel que los bozalara, pero este lo insultó. Otro dijo que Era lo mordió, y Noel nunca se disculpó. Pese a repetidas advertencias, la pareja no actuó. El día del hecho, Knoller paseaba a los perros cuando se cruzó con Diane. Se informó que Bane se soltó y la atacó. No se sabe si Era también. Diane sufrió 77 mordidas en todo el cuerpo, salvo cuero cabelludo y plantas de los pies. Su garganta quedó destrozada. Los vecinos oyeron los gritos y llamaron a emergencias. Fue llevada al Hospital General de San Francisco, pero murió por la pérdida de sangre y las heridas. Bane fue sacrificado enseguida. Era quedó retenida y fue eutanasiada un año después. La reacción pública fue fuerte. No eran perros callejeros. Se sabía que eran peligrosos y sus dueños habían sido advertidos. En marzo de 2001, Knoller y Noel fueron acusados. Knoller por homicidio culposo y homicidio involuntario, y Noel por homicidio involuntario. También se les imputó tener un animal peligroso. El juicio se trasladó a Los Ángeles por la atención mediática. Knoller dijo que intentó frenar el ataque, pero testigos afirmaron que ignoraron las quejas. Tras el hecho, Noel incluso sugirió en una carta que Diane pudo haber provocado a los perros por un aroma, comentario que muchos consideraron ofensivo. En 2002, ambos fueron hallados culpables de homicidio involuntario. Knoller también fue condenada por homicidio en segundo grado por malicia implícita, es decir, actuar sabiendo que alguien podía ser dañado. El juez redujo el cargo, pero fue restituido tras apelaciones. En 2008, Knoller recibió 15 años a cadena perpetua. Sigue presa y se le negó la libertad condicional en 2019. Su próxima audiencia será en 2026. Noel fue sentenciado a 4 años y salió en libertad en 2003. Vivió en silencio y murió en 2018 de una falla cardíaca el día de su cumpleaños 77. Sharon Smith presentó una demanda civil y ganó $1,5 millones. Donó parte al equipo de lacrosse de St. Mary's. Este caso abrió un precedente legal. Una persona podía ser responsabilizada por un ataque animal fatal si ignoraba el peligro. La muerte de Diane Whipple no fue solo una tragedia. Fue el resultado de advertencias desoídas y ocurrió a pocos pasos de su propia puerta. Era el 27 de octubre de 2009 en Nueva Escocia, Canadá. Taylor Mitchell, cantante folk de 19 años de Toronto, viajaba sola por el este de Canadá. Acababa de lanzar su álbum debut,
For Your Consideration, que recibió buenas críticas. Ese verano actuó en varios eventos, incluido el Festival Folk de Winnipeg. Con unos días libres antes de su próximo concierto en Sydney, Nueva Escocia, decidió hacer una caminata. Taylor eligió el Skyline Trail en el Parque Nacional Cape Breton Highlands. El clima estaba despejado y el sendero era de los más visitados. Amante de la naturaleza y del cuidado de la fauna, vestía ropa adecuada y no llevaba comida. Se sentía segura al aire libre y sola. Cerca de las 2:45, una pareja estadounidense la vio al inicio del sendero. Caminaba sola y parecía confiada. Poco después, volvió hacia el camino de acceso al estacionamiento. En algún momento, un coyote pudo haber empezado a seguirla. A las 3:02, otra pareja de Estados Unidos, Mike y Gail, caminaba en el mismo acceso. Vieron dos coyotes que se acercaban. No parecían asustados. Uno los miró fijo. Mike tomó una foto antes de seguir. Luego escucharon ruidos extraños, aullidos o el llanto de una joven. Usaron un teléfono de emergencia cercano para dar aviso. Al mismo tiempo, 4 excursionistas jóvenes llegaron al estacionamiento. Tras oír del sonido, fueron a investigar. En el sendero hallaron cosas de Taylor tiradas en el camino. Los objetos los guiaron más adentro. Junto a un claro, vieron ropa rota y manchada de sangre. También había sangre en la puerta de un baño. Más adentro encontraron a Taylor tendida en el bosque, con un coyote sobre ella. 3 excursionistas corrieron hacia el animal y lograron apartarlo, aunque éste siguió cerca gruñendo. Taylor aún estaba consciente e intentaba hablar, pero tenía heridas graves, sobre todo en piernas y cabeza. La navaja hallada pudo haber sido usada en defensa. Un agente de la policía montada llegó y disparó perdigones al coyote. Paramédicos llevaron a Taylor al Sacred Heart Community Health Center en Cheticamp. Por la gravedad, fue trasladada en avión al Queen Elizabeth II Health Sciences Center en Halifax. A pesar de los intentos, murió esa tarde por la pérdida de sangre. Fue el primer caso confirmado en Canadá, y solo el segundo en Norteamérica, en que alguien perdió la vida por un ataque de coyotes. Usualmente los coyotes evitan a la gente, lo que dejó dudas de por qué ocurrió. Los investigadores consideraron si habían sido alimentados, estaban enfermos o defendían algo, pero nada se confirmó. La foto de Mike ayudó a identificarlos. Luego capturaron y sacrificaron 5. Forenses probaron que al menos 3 tenían sangre de Taylor. Un macho de 19 kilos coincidía con el de la foto y tenía los perdigones del disparo. En 2022, estudios mostraron que esos coyotes habían aprendido a cazar animales grandes como alces por falta de presas pequeñas. Con el tiempo perdieron miedo a la gente y se volvieron más agresivos. Tal vez vieron a Taylor caminando sola como una presa. El sendero fue cerrado tras el hecho. Una coyote agresiva fue hallada y sacrificada. Más fueron atrapados, pero expertos advirtieron que eliminar demasiados podía volver más audaces a otros. La madre de Taylor, Emily Mitchell, dijo que su hija no habría querido que dañaran a los animales. Siempre creyó que caminar en la naturaleza implicaba riesgos. Después del ataque, más personas reportaron conductas atrevidas de coyotes, incluso un caso de un adolescente mordido. En 2013, el documental Bad Coyote exploró este cambio y la muerte de Taylor. Ella había sido nominada al Canadian Folk Music Award como joven intérprete del año. Su último show fue en Lucasville, con otro previsto en Sydney 2 días después. Fue enterrada en Owen Sound, Ontario. Su familia creó luego el Taylor Mitchell Legacy Trust para apoyar la educación sobre fauna y el arte comunitario. Hoy el Skyline Trail sigue abierto, pero quienes lo recorren aún recuerdan lo que le pasó a Taylor. Era el 9 de agosto de 2001 en el Parque Nacional Tsavo East, Kenia. Jackie Boxberger, corredor olímpico retirado de 52 años de Francia, estaba de vacaciones con su esposa e hija. Alguna vez fue uno de los fondistas más reconocidos de su país. Este viaje a África debía ser un descanso tranquilo, pero ese día sería el último de su vida, y la forma en que ocurrió conmocionó al público y al mundo deportivo. Jackie nació el 16 de abril de 1949 en Châtel-sur-Moselle, un pequeño pueblo en el noreste de Francia. Desde joven destacó en el atletismo. Con solo 19 años rompió el récord mundial junior en 1500 metros en el Stade Charletti de París. Ese mismo año compitió en los Juegos Olímpicos de 1968 en Ciudad de México,
donde terminó sexto en la final de 1500 metros. Para alguien tan joven, fue un gran logro. Jackie participó en 4 Juegos Olímpicos entre 1968 y 1984, terminando 42º en el Maratón de Los Ángeles, su última cita. Ganó 2 veces el Maratón de París. Se impuso en el Maratón de Marrakech de 1987 y obtuvo títulos nacionales en varias distancias. En 1972 también ganó el oro en 1500 metros en el Campeonato Europeo Indoor. Pero su camino no estuvo libre de tropiezos. Mientras servía en el batallón Joinville, compuesto por atletas de élite, sufrió una lesión de rodilla. Eso limitó su capacidad de entrenar y competir al máximo nivel. Algunos creían que sin esa lesión habría alcanzado el nivel de Michel Jassy, uno de los mejores corredores franceses de entonces. Aún así, Jackie siguió siendo un nombre respetado en el atletismo. Para 2001 ya estaba retirado del deporte profesional, aunque su prestigio seguía firme en Francia. Su hija Ophélie Claude Boxberger también se dedicaba al medio fondo, mostrando que la pasión de Jackie había continuado. Ese agosto Jackie viajó con su familia a Kenia. Se alojaban cerca del Parque Tsavo East, famoso por su fauna y su población de elefantes. Como muchos visitantes, Jackie sentía pasión por la fotografía y llevó su cámara para retratar la belleza del lugar. El 9 de agosto, en un safari con su esposa e hija, vio un elefante cercano y quiso acercarse para filmarlo mejor. Se bajó del vehículo para lograr la toma, pero lo que siguió fue repentino. El elefante se puso a la defensiva. Con su trompa levantó a Jackie en el aire y lo arrojó contra un árbol. Cayó al suelo y segundos después el animal cargó de nuevo. Jackie no sobrevivió a las heridas. Su esposa e hija lo presenciaron todo, sin poder detenerlo. Los guardabosques llegaron poco después, pero ya era tarde. La noticia de su muerte se propagó de inmediato por Francia y más allá. Muchos se sorprendieron de que un hombre que había pasado décadas llevando su cuerpo al límite en pistas olímpicas y maratones muriera en unas vacaciones tranquilas. La comunidad atlética francesa le rindió homenaje. Compañeros lo describieron como enfocado, humilde y entregado a su deporte. Su repentina muerte dejó a muchos conmovidos. Jackie Boxberger fue recordado no solo por sus logros, sino también como esposo y padre. Su hija Ophélie siguió corriendo, manteniendo vivo el legado de su padre en cada carrera. Murió a los 52 años, lejos de la pista, en un lugar pensado para descansar. Lo que le pasó fue inesperado, repentino y dejó una huella profunda en quienes lo conocieron. Era el 5 de octubre de 2003 en el Parque Nacional Katmai de Alaska. Timothy Treadwell, cineasta y defensor ambiental de 46 años, acampaba en la naturaleza junto a su novia, Amy Huguenard. Durante 13 veranos, Timothy había regresado a esta zona remota, convencido de haber creado un lazo con los osos pardos que vivían allí. Conocido como el Grizzly Man, ganó fama por vivir entre osos salvajes y filmarlos de cerca. Muchos admiraban su pasión, pero otros criticaban su conducta arriesgada. Rompía reglas del parque, no usaba spray contra osos y los trataba como compañeros. Normalmente acampaba en un área abierta llamada Santuario Grizzly, pero en su último viaje eligió la más densa y peligrosa maraña grizzly. Nacido en Long Island, Timothy había sido un buen clavadista con beca universitaria, pero tras problemas personales y un intento fallido en la actuación, se volcó a la vida silvestre. Un encuentro cercano con un oso lo inspiró a cambiar su apellido a Treadwell y dedicar su vida a su protección. Cada verano volvía a Katmai, acercándose demasiado a los osos. Les ponía nombres, les hablaba y actuaba como si lo aceptaran como uno de ellos. Los guardaparques no aprobaban sus métodos y lo citaban por prácticas inseguras, como guardar mal los alimentos o quedarse en áreas restringidas. Aunque las normas buscaban evitar que los osos se acostumbraran a los humanos, él ignoraba advertencias y rechazaba usar cercas o spray, alegando que se sintió culpable la única vez que lo hizo. Coescribió un libro, fundó una ONG con su colega Joel Palovac y atrajo la atención mediática, pero expertos como Charlie Russell decían que Timothy ponía en riesgo su vida y la de otros. En septiembre de 2003, Timothy y Amy volvieron a Katmai. Amy, asistente médica de Buffalo, Nueva York, lo había acompañado en viajes previos, aunque algunos decían que se sentía nerviosa con los animales.
Sus últimas notas revelaban que quería irse. Debían volar el 26 de septiembre, pero un problema de viaje hizo que Timothy extendiera la estadía. Quería más tiempo para hallar a un oso que le gustaba. Para entonces muchos osos conocidos ya se habían marchado. En su lugar había otros nuevos y extraños, incluido un gran oso agresivo luego llamado Oso 141. Timothy incluso dijo en cámara que ese oso lo incomodaba. El 5 de octubre hizo una llamada satelital sin mencionar nada raro. Al día siguiente, su piloto Willie Fulton llegó a recogerlos, pero notó algo extraño. Un gran oso estaba cerca del campamento en silencio. Se fue rápido y alertó a las autoridades. Los guardaparques hallaron los restos de Timothy no lejos de la carpa. Su reloj aún funcionaba en su brazo separado. El cuerpo de Amy había sido enterrado parcialmente, un comportamiento típico de osos al guardar alimento. El oso 141, actuando de forma amenazante, estaba cerca y debió ser abatido. Un segundo oso también fue eliminado tras cargar contra el equipo. Restos humanos fueron hallados dentro del oso 141. Se recuperó una cámara con 6 minutos de audio. La tapa estaba puesta, así que solo quedó sonido. Se escucha a Timothy gritar. Amy le dice que finja estar muerto. Luego el oso regresa y los gritos de Amy continúan hasta que todo queda en silencio. La grabación nunca fue difundida. El cineasta Werner Herzog la oyó al hacer Grizzly Man y recomendó que jamás se hiciera pública. Era la primera vez que alguien perdía la vida por un oso en Katmai. La tragedia dejó una gran pregunta. ¿Fueron las acciones de Timothy valientes o imprudentes? Durante 13 veranos Timothy creyó que podía vivir seguro entre osos salvajes, pero al final esa creencia lo llevó a un desenlace trágico, tanto para él como para Amy. Era el 4 de septiembre de 2006 en la costa de Queensland, Australia. Steve Irwin, el experto en vida silvestre de 44 años conocido mundialmente como el cazador de cocodrilos, filmaba en la Gran Barrera de Coral. El proyecto era para un documental llamado Los más mortales del océano. Pero ese día ocurrió lo inesperado. Y en solo unas horas, Steve, quien había dedicado su vida a los animales, ya no estaba. Steve creció rodeado de reptiles. Sus padres tenían un pequeño parque de reptiles, que más tarde sería el zoológico de Australia. A los 6 años ya había atrapado su primera serpiente venenosa. A los 9, bajo la guía de su padre, manejaba cocodrilos. No era solo valiente. Steve tenía un gran respeto por los animales. Creía en comprenderlos, no temerles. Esa visión se veía en su serie El cazador de cocodrilos, que fue un éxito en los 90. Gente de todo el mundo lo veía manipular animales peligrosos como cocodrilos y serpientes, siempre entusiasmado y gritando su famoso "Crikey". Pero mientras muchos adoraban su estilo práctico, otros en el campo de la vida silvestre advertían que era riesgoso. Tristemente, esas advertencias se cumplirían. A inicios de septiembre de 2006, Steve y su equipo filmaban Los más mortales del océano, pero los fuertes vientos y mares agitados los obligaron a parar. Mientras esperaban que mejorara el clima, Steve, el camarógrafo Justin Lyons y el director John Stainton decidieron grabar algo rápido para el programa infantil de su hija Bindi. Bindi, la niña de la selva, planeaban filmar mantarrayas en aguas poco profundas, un animal con el que Steve ya había trabajado muchas veces. Las mantarrayas suelen ser tranquilas y rara vez vistas como peligrosas. El equipo pensó que sería seguro. Fueron a Batt Reef, cerca de Port Douglas. En agua hasta el pecho, Steve nadaba con snorkel junto a Justin, que grababa. Steve tenía una regla: la cámara siempre debía seguir rodando. Frente a ellos había una gran mantarraya, de unos 2 metros de ancho. Probablemente era de cola corta o toro australiana. El plan era filmarla mientras nadaba alejándose y Steve pasaba detrás. Pero en vez de huir, la mantarraya reaccionó. Expertos creen que quizá vio la sombra de Steve y la confundió con un depredador, como un tiburón tigre. La mantarraya lanzó su cola hacia arriba y atacó. Su aguijón atravesó el pecho de Steve y alcanzó su corazón. La herida fue extremadamente grave. Justin dijo después que se sintió como un cuchillo caliente en manteca. Steve pensó que había golpeado su pulmón, pero pronto empezó a perder mucha sangre. El equipo lo subió al bote y comenzó RCP mientras corrían hacia Low Island, donde esperaba ayuda médica. Justin intentaba mantenerlo consciente, recordándole a sus hijos. Steve alcanzó a decir solo 2 palabras: "Me muero". Fueron sus últimas palabras.
Steve falleció antes de llegar a recibir ayuda. La herida había dañado demasiado su corazón. Todo había quedado grabado como Steve pedía. El material fue entregado a la policía, pero nunca se hizo público. Según su esposa Terry Stanton, casi todas las copias fueron destruidas. Solo una permanece bajo custodia policial. Terry nunca la vio. Dijo que no lo necesitaba. Steve no había planeado filmar ese día. La toma se agregó a último momento, solo para ocupar tiempo. Debía ser algo seguro. Cuando la noticia salió, el mundo quedó en shock. En Australia las banderas se bajaron. En Estados Unidos, Animal Planet transmitió homenajes sin pausa. Se realizó un memorial público el 20 de septiembre en el Zoológico de Australia, visto por más de 300 millones de personas. Llegaron mensajes de figuras como el primer ministro John Howard, el actor Russell Crowe y Bindi. En privado, Steve fue enterrado el 9 de septiembre en el zoológico. Su tumba sigue siendo privada. En los días siguientes, al menos 10 mantarrayas aparecieron en playas de Queensland con sus colas cortadas. Algunos pensaron que eran fans vengativos, pero la familia de Steve condenó estos actos. Bindi luego dijo que aún cuidaba a las mantarrayas. Expertos explicaron que las mantarrayas no son agresivas y que lo que ocurrió con Steve fue extremadamente raro. 18 años después, los últimos momentos de Steve siguen sin mostrarse al público, pero murió haciendo lo que amaba: trabajar con la vida silvestre y ayudar a otros a comprenderla.